Hola a todos, en este video vamos a seguir hablando acerca de las medidas de tendencia central. Como ya habíamos mencionado, las medidas de tendencia central son tres: la media, la mediana y la moda. En un video anterior ya habíamos hablado acerca de la media. En este video vamos a hablar acerca de la mediana y vamos a hablar acerca de la moda. Para empezar a hablar de la mediana voy a colocar un ejemplo muy simple, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos un conjunto de datos o un conjunto de números que están ordenados de menor a mayor, entonces la mediana se define como aquel dato que ocupa el punto medio. Es decir, aquel dato o aquel número que divide a todo el conjunto en dos partes iguales. En este caso, en este ejemplo, la mediana de estos números, la mediana se representa con ME, la mediana sería igual a 14. Porque 14 es el dato que ocupa el punto medio, ¿no? Es aquel dato o aquel número que divide a todo el conjunto en dos partes iguales. Si te das cuenta, hay tres números que son menores que 14 y hay otros tres que son mayores que 14, ¿de acuerdo? Él sería la mediana. Ahora, una observación muy importante: para poder calcular la mediana, los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor. Si los datos no estuviesen ordenados de menor a mayor, lo primero que habría que hacer sería ordenarlos, ¿no? Los ordenamos desde el más pequeño hacia el más grande y luego la mediana sería el dato que ocupa el punto medio, ¿de acuerdo? Muy bien. Otra observación más: en este caso ha sido muy fácil calcular la mediana, porque en este caso la cantidad de datos es impar, ¿no? En este caso hay 7 números. Como en este caso la cantidad de datos es impar, la mediana es simplemente el dato central, ¿no? El dato que ocupa el punto medio. Ahora, si la cantidad de datos fuese par, como en el ejemplo siguiente, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números, entonces ya no va a haber un dato central, ¿no? Si la cantidad de datos es par, como aquí, van a haber dos datos centrales. Van a haber dos datos centrales. En este caso, el 16 y el 17, ¿no? A ver, mira, si comienzas de los extremos y te acercas al centro, a ver, mira, ahí te vas a dar cuenta que existen dos datos centrales, ¿no? Bien, en ese caso, la mediana, eso ocurre cuando la cantidad de datos es par. Aquí hay 8 números y por eso hay dos datos centrales. Si la cantidad de datos es par, entonces la mediana, en este caso, sería igual a la suma de los datos centrales dividida entre 2, ¿no? 16 más 17 entre 2 sería igual a 16,5. Ese sería el valor de la mediana, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, primero, para poder hallar la mediana, tienen que ser ordenados de menor a mayor. Si la cantidad de datos es impar, la mediana será simplemente el dato central, el que está en el centro. Y si la cantidad de datos es par, no va a haber un dato central, sino que van a haber dos datos centrales. Y la mediana se calcula como la suma de esos datos centrales dividida entre 2. En forma general, yo lo he colocado por aquí, si tenemos los números x1, x2, x3 hasta xn, que ya están ordenados de menor a mayor, entonces hay dos casos, ¿no? Si n es impar, o sea, si la cantidad de datos es impar, la mediana sería igual al dato central, ¿no? Igual al dato central, que si son n datos, sería el dato que ocupa el lugar número n más 1 sobre 2. Por ejemplo, aquí son 7 datos, ¿no? Como aquí son 7 datos, la mediana sería el dato que ocupa el lugar 7 más 1, 8, entre 2, 4, ¿no? Sería el cuarto dato, que efectivamente aquí es el primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? El cuarto dato, ese sería la mediana, ¿no? El dato que, repito, el dato que ocupa el lugar n más 1 sobre 2. Ahora, si la cantidad de datos es par, entonces ya lo hemos mencionado, la mediana es la semisuma de los datos centrales. ¿Qué cosa quiere decir semisuma? Quiere decir la suma dividida entre 2, ¿no? Si el número de datos es igual a n, sería la semisuma del dato n entre 2 y el dato n entre 2 más 1. Por ejemplo aquí, ¿no? Como aquí son 8 números, sería el dato número 4 y el dato número 5, efectivamente, ¿no? Estos son 16 y 17, son el dato número 4 y el dato número 5, ¿no? El cuarto y el quinto dato, ¿no? Sería la suma de ellos dos dividida también entre 2, ¿de acuerdo? Bien, esa es entonces la mediana. Para la moda es mucho más sencillo, ¿no? La moda de un conjunto de datos es simplemente el dato que más se repite, ¿no? O aquel que se repite con mayor frecuencia, ¿no? A ver, por ejemplo, si tenemos los números 3, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 5 y 0, para calcular la moda simplemente tendríamos que fijarnos cuál es el dato que más se repite, cuál es el que aparece más veces.
que en este caso sería el número 2, ¿no? En este caso la moda se representa con MO, la moda sería igual a 2, ¿de acuerdo? Ahora, una observación con respecto a la moda, ¿no? Dos observaciones con respecto a la moda. Primero, si todos los datos fueran diferentes, si todos los números fueran diferentes, entonces no existiría la moda, ¿no? Porque no habría ninguno que se repita. En ese caso se dice que el conjunto de datos es amodal, ¿no? No existe la moda. Y algo que también podría ocurrir es que exista más de un dato que se repita igual cantidad de veces, ¿no? En ese caso diríamos que es un conjunto bimodal, si es que tiene dos modas, ¿de acuerdo? En este caso el que más se repite es el 2 y por lo tanto la moda es igual a 2, ¿de acuerdo? Ahora, algo interesante que tiene la moda es que la moda también se puede calcular cuando los datos no son números. Por ejemplo, si a un grupo de personas yo les pregunto cuál es su marca de gaseosa preferida, y suponiendo que esas personas responden lo siguiente, a ver, yo aquí he puesto las iniciales, Coca-Cola, Inca-Cola, Coca-Cola, Fanta, Inca-Cola, Coca-Cola, Inca-Cola, Coca-Cola y Fanta. La moda sería la marca que más se repite, que en este caso, no le estoy haciendo publicidad, pero la que más se repite sería Coca-Cola, ¿no? Que se repite 4 veces. Entonces, la moda sería, de este conjunto sería Coca-Cola. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para calcular la moda, simplemente, de un conjunto de números, simplemente hay que ver cuál es el dato que más se repite, o cuál es el que aparece más veces. ¿Bien? Por aquí he puesto un ejemplo un poquito más difícil. Bueno, si nosotros tenemos una tabla en la cual cada uno de los datos tiene una frecuencia, ¿cómo hacemos para calcular la moda y cómo hacemos para calcular la mediana? Primero te voy a hacer recordar lo siguiente, ¿no? Esta FI se llama frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de un número es la cantidad de veces que se repite ese número, ¿no? O sea, que quiere decir que aquí el 15 se repite 7 veces, el 16 se repite 6 veces, el 17 se repite 4 veces y el 18 se repite 3 veces. En total hay 20 datos, ¿no? Recuerda que la cantidad total de datos es igual a la suma de todas las frecuencias absolutas. Bien, a ver, aquí quiero que te fijes, ¿no? Y me ayudes a encontrar cuál es el valor de la moda, ¿no? A ver, ¿cuál sería en este cuadro, cuál sería la moda? Bueno, obviamente la moda tiene que ser igual a uno de los datos, ¿no? La moda tiene que ser igual a uno de los datos. La moda tiene que ser igual a el dato que más se repite. Y el dato que más se repite, en este caso es 15, porque se repite 7 veces, ¿no? Este 7 es la mayor frecuencia, ¿no? Este 7 es la mayor frecuencia. Y como la mayor frecuencia es 7, entonces la moda es igual a 15. ¿Por qué la moda es igual a 15? Porque 15 es el dato que tiene la mayor frecuencia, ¿no? O sea, es el dato que más se repite, ¿de acuerdo? Muy bien. De forma similar, en esa misma tabla, si nosotros queremos hallar la mediana, lo que tendríamos que hacer es encontrar cuál es el dato que ocupa el punto medio, ¿no? Ya, y para eso lo que vamos a hacer es que nos vamos a fijar aquí que el número total de datos es 20. Si el número total de datos es 20, entonces la mediana sería a ver, por aquí, ¿no? Si el número total de datos es 20, la mediana sería la semisuma del dato número 10 y del dato número 11, ¿no? El dato número 10 más el dato número 11 dividido entre 2, ¿no? Aquí la idea es la siguiente, ¿no? El 15 se repite 7 veces, o sea, los 7 primeros datos son iguales a 15. El 16 se repite 6 veces, o sea, los 6 datos que siguen valen 16, ¿no? Los cuatro datos siguientes valen 17 y los 3 que siguen valen 18. Para poder hallar la mediana, lo que podríamos hacer es encontrar la frecuencia acumulada, la F mayúscula, ¿no? F mayúscula I. Y bueno, en este caso la frecuencia acumulada sería la siguiente, ¿no? Si tú recuerdas, para hallar la frecuencia acumulada, los dos primeros valores siempre son iguales y los demás valores se calculan sumando en diagonal, ¿no? 7 más 6, 13, 13 más 4, 17, 17 más 3, 20, ¿no? Bien, si tenemos las frecuencias acumuladas, entonces para hallar la mediana, lo que tendríamos que hacer sería encontrar cuál es la primera frecuencia acumulada
que es mayor o igual que n entre 2. O sea, que es igual a la mitad del número total de datos. Que en este caso sería la primera frecuencia acumulada, que es mayor o igual que 10, ¿no? Que, bueno, si observan los valores de esta tabla, el primero que es mayor que 10 sería 13, ¿no? Sería 13. Si la primera frecuencia acumulada, que es mayor que n sobre 2, es 13, la mediana no es 13, ¿no? La mediana sería 16, ¿no? La mediana sería igual a 16. ¿Por qué? Porque si hasta la segunda fila hay 13 datos, quiere decir que el dato número 10 y el dato número 11 están dentro de esos 13 números que se repiten, ¿no? O sea, el dato número 10 y el dato número 11, ambos valen 16. Por tanto, la mediana también va a ser igual a 16. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en forma similar aquí tengo otra tabla donde tengo los resultados de una pequeña encuesta, ¿no? en la cual a un grupo de personas les he preguntado cuál es la carrera que van a estudiar, ¿no? Aquí las carreras son Derecho, Medicina, Ingeniería y Economía. Y aquí al costado está la frecuencia, que es el número de veces que se repite cada una de esas carreras, ¿no? Derecho se repite 8 veces, Medicina 12 veces, Ingeniería 8 veces y Economía 7 veces. Y aquí te voy a preguntar cuál es la moda. Bueno, como ya mencionamos, la moda es igual a uno de los datos, ¿no? ¿A cuál de estos datos es igual la moda? Bueno, la moda es el dato que más se repite, ¿no? O el que se repite con mayor frecuencia. Que en este caso, como la mayor frecuencia es 12, entonces la moda no es 12, ¿no? La moda es medicina. La moda es medicina. O sea, es lo que estudia, o lo que quiere estudiar la mayoría de estas personas. ¿De acuerdo? Muy bien, espero que te haya gustado y continuamos en un siguiente video. No me